Dios te bendiga y bienvenido al día número 242 de la Biblia en un año. Te saluda Catherine Pérez y gracias por conectarte el día de hoy a esta linda comunidad de la lectura bíblica donde nuestro deseo es poder leer la palabra de Dios dentro de un año. Y hoy vamos a estar leyendo el libro de Ezequiel, capítulo 16 al capítulo 18 y estaremos leyendo la Biblia Nueva Traducción Viviente. Y me gustaría poder recordar de que este podcast está disponible en 3 plataformas, en Spotify, en Apple Podcasts y en YouTube. Así que lo puedes escuchar en cualquiera de esas 3 plataformas de tu preferencia y ¿por qué no compartirlo también con otras personas para que se puedan unir y escuchar el mensaje de Dios, la palabra de Dios? Aleluya. Así que vamos a orar antes de comenzar, como siempre, pidiendo a Dios que Él sea quien habla a nuestras vidas, a nuestros corazones. Nuestro deseo es que la palabra sea revelada a nosotros. No tan solamente leer la Biblia como un periódico o un libro más, sino que podamos leer la palabra con el entendimiento y el conocimiento que esta es palabra inspirada por Dios. Es la palabra viva de Dios. Padre que estás en el cielo en esta hora, te damos gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos das, Señor, de cada día poder conectarnos, Señor, leer tu palabra, escudriñar tu palabra. Y pedimos, Señor, que tú seas hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones en este día. Que hoy no sea la excepción, Señor. Ministra, Señor, nuestros corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Así que vamos a comenzar a leer el libro de Ezequiel, capítulo 16, verso 1 en adelante. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después recibí otro mensaje del Señor. Hijo de hombre, enfrenta a Jerusalén con sus pecados detestables. Dale este mensaje de parte del Señor soberano. No eres más que una cananea. Tu padre era amorreo y tu madre hitita. El día en que naciste, nadie se preocupó por ti. No te cortaron el cordón umbilical, ni te lavaron, ni te frotaron con sal, ni te envolvieron en pañales. Nadie puso el más mínimo interés en ti. Nadie tuvo compasión de ti, ni te cuidó. El día de tu nacimiento no fuiste deseada. Te arrojaron en el campo y te abandonaron para que murieras. Sin embargo, llegué yo y te vi allí, pataleando indefensa en tu propia sangre. Mientras estabas allí tirada, dije, vive, y te ayudé a florecer como una planta del campo. Creciste y te convertiste en una joya preciosa. Te crecieron los pechos y te salió el vello, pero seguías desnuda. Cuando volví a pasar, vi que ya tenías edad para el amor. Entonces te envolví con mi manto para cubrir tu desnudez y te pronuncié mis votos matrimoniales. Hice un pacto contigo, dice el Señor, soberano, y pasaste a ser mía. Luego te bañé, te limpié la sangre y te froté la piel con aceites fragantes. Te vestí con ropas costosas de lino fino y de seda, con bordados hermosos, y te calcé con sandalias de cuero de cabra de la mejor calidad. Te di joyas preciosas, pulseras y hermosos collares, un anillo para la nariz, aretes para las orejas y una hermosa corona para la cabeza. Así quedaste adornada con oro y plata. Tus ropas eran de lino fino y telas costosas con bordados hermosos. Comiste los mejores alimentos, harina selecta, miel y aceite de oliva, y te pusiste más hermosa que nunca. Parecías una reina, y lo eras. Tu fama pronto se extendió por medio del mundo a causa de tu belleza. Te vestí de mi esplendor y perfeccioné tu belleza, dice el Señor soberano. Pero pensaste que eras dueña de tu fama y tu belleza. Entonces te entregaste como prostituta a todo hombre que pasaba.
Tu belleza estaba a la disposición del que la pidiera. Usaste los hermosos regalos que te di para construir lugares de culto a ídolos donde te prostituiste. ¡Qué increíble! ¿Cómo pudo ocurrir semejante cosa? Tomaste las joyas y los adornos de oro y plata que yo te había dado, y te hiciste estatuas de hombres y les rendiste culto. Eso es adulterio contra mí. Usaste las ropas con bordados hermosos que te di para vestir a tus ídolos. Después usaste mi aceite especial y mi incienso para rendirles culto. Imagínate. Ofreciste ante ellos en sacrificio la harina selecta, el aceite de oliva y la miel que yo te había dado, dice el Señor soberano. Luego tomaste a tus hijos e hijas, los que diste a luz para mí, y los sacrificaste a tus dioses. ¿No era suficiente con haberte prostituido? ¿También tenías que masacrar a mis hijos ofreciéndolos en sacrificio a ídolos? En todos tus años de adulterio y pecado detestable, ¿no recordaste ni una sola vez los días pasados cuando estabas desnuda y tirada en el campo, pataleando en tu propia sangre? ¿Qué aflicción te espera? Dice el Señor soberano. Además de todas tus otras perversidades, edificaste un santuario pagano y levantaste altares a ídolos en la plaza de cada ciudad. En cada esquina contaminaste tu belleza, ofreciendo tu cuerpo a todo el que pasaba, en una interminable ola de prostitución. Luego agregaste a tu lista de amantes al lujurioso Egipto y provocaste mi enojo con tu creciente promiscuidad. Por eso te golpeé con mi puño y reduje tu territorio. Te entregué en manos de tus enemigos, los filisteos, y hasta ellos quedaron horrorizados ante tu conducta depravada. También te prostituiste con los asirios. Parece que nunca te cansas de buscar nuevos amantes. Después de prostituirte con los asirios, tampoco quedaste satisfecha. Por si fueran pocos tus amantes, también te abrazaste a Babilonia, el territorio de los mercaderes, pero ni aún así quedaste satisfecha. ¡Qué enfermo tienes el corazón!, dice el Señor soberano, para hacer semejantes cosas comportándote como una prostituta desvergonzada. Edificas tus santuarios paganos en cada esquina y construyes en cada plaza los altares para tus ídolos. En realidad, has sido peor que una prostituta tan desesperada por pecar que ni siquiera exigías que te pagaran. Sí, eres una esposa adúltera que recibe a extraños en lugar de a su propio marido. Las prostitutas cobran por sus servicios, pero tú no. Les das regalos a tus amantes. Los sobornas para que tengan sexo contigo. Así que haces lo contrario de las demás prostitutas. Tú les pagas a tus amantes en lugar de que ellos te paguen a ti. Por lo tanto, prostituta, escucha este mensaje de parte del Señor. Esto dice el Señor soberano: por haber derramado tus deseos lujuriosos y haberte desnudado como prostituta ante tus amantes, y por haber rendido culto a ídolos detestables y masacrado a tus hijos en sacrificio a tus dioses. Ahora yo actuaré en consecuencia. Reuniré a todos tus aliados, los amantes con los que has pecado, tanto los que amaste como los que odiaste, y te desnudaré delante de ellos para que vean tu desnudez. Te castigaré por tus homicidios y tu adulterio. En mi celosa furia te cubriré con sangre. Luego te entregaré a todas esas naciones que son tus amantes, y ellas te destruirán. Derrumbarán tus santuarios paganos y los altares de tus ídolos. Te arrancarán la ropa, se llevarán tus hermosas joyas y te dejarán completamente desnuda. Juntas formarán una turba violenta para apedrearte y despedazarte con espadas. Quemarán tus casas y te castigarán frente a muchas mujeres. Yo pondré fin a tu prostitución y haré que no les pagues más a tus numerosos amantes. Finalmente, desahogaré mi furia contra ti
y se calmará el enojo de mis celos. Quedaré tranquilo y ya no estaré enojado contigo. No obstante, primero, te daré tu merecido por todos tus pecados, porque no recordaste los días de tu juventud, sino que me hiciste enojar con todas esas maldades, dice el Señor soberano, pues a todos tus pecados detestables le sumaste actos depravados. Todos los que compongan refranes dirán de ti, de tal madre, tal hija. Pues tu madre despreció a su esposo y a sus hijos, y tú hiciste lo mismo. Eres igual a tus hermanas, que despreciaron a sus esposos y a sus hijos. Queda claro que tu madre era hitita y tu padre amorreo. Tu hermana mayor fue Samaria, que vivía con sus hijas en el norte. Tu hermana menor fue Sodoma, que vivía con sus hijas en el sur. Ahora bien, tú no solo pecaste igual que ellas, sino que tu corrupción pronto la superó. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, Sodoma y sus hijas nunca fueron tan perversas como tú y tus hijas. Los pecados de Sodoma eran el orgullo, la glotonería y la pereza, mientras que afuera sufrían los pobres y los necesitados. Ella fue arrogante y cometió pecados detestables. Por eso la destruí como has visto. Ni siquiera Samaria cometió la mitad de tus pecados. Tú has hecho cosas mucho más detestables de las que hicieron tus hermanas. Ahora ellas parecen rectas en comparación contigo. Debería darte vergüenza. Tus pecados son tan terribles que haces que tus hermanas parezcan rectas, hasta virtuosas. Sin embargo, algún día restauraré el bienestar de Sodoma y de Samaria, y también te restauraré a ti. Entonces realmente te avergonzarás de todo lo que has hecho, pues tus pecados hacen que ellas se sientan bien al compararse contigo. Así es, tus hermanas, Sodoma y Samaria, serán restauradas junto con todos sus habitantes, y en este tiempo también te restauraré a ti. Cuando eras tan orgullosa, despreciabas a Sodoma, pero ahora tu peor perversidad quedó a la vista de todo el mundo, y eres tú la despreciada, tanto por los edomitas y todos tus vecinos como por los filisteos. Este será el castigo por tu lascivia y tus pecados detestables, dice el Señor. Por lo tanto, esto dice el Señor soberano: te daré tu merecido, pues tomaste tus votos solemnes a la ligera al romper el pacto. Sin embargo, recordaré el pacto que hice contigo cuando eras joven y estableceré contigo un pacto eterno. Entonces recordarás con vergüenza todo el mal que hiciste. Haré que tus hermanas, Samaria y Sodoma, sean hijas tuyas, aunque no formen parte de nuestro pacto. Reafirmaré mi pacto contigo y sabrás que yo soy el Señor. Recordarás tus pecados y te cubrirás la boca de inmundicia, de vergüenza, cuando te perdone por todo lo que hiciste. Yo, el Señor soberano, he hablado. Ezequiel capítulo 17. Luego recibí el siguiente mensaje del Señor. Hijo de hombre, propón este enigma y cuenta este relato a los israelitas. Diles de parte del Señor soberano: un águila grande con alas anchas y plumas largas, cubierta de plumaje de varios colores, llegó al Líbano, agarró la copa de un cedro y arrancó la rama más alta. Se la llevó a una ciudad llena de mercaderes. La plantó en una ciudad de comerciantes. También tomó de la tierra una planta de semillero y la sembró en tierra fértil. La colocó junto a un río ancho, donde podría crecer como un sauce. Allí echó raíces y creció, hasta convertirse en una amplia vid de poca altura. Sus ramas se extendieron hacia arriba en dirección al águila, y sus raíces penetraron en el suelo. Produjo ramas robustas y le salieron retoños. Pero luego llegó otra águila grande, con alas anchas y cubierta de plumaje. Entonces la vid extendió las raíces y las ramas hacia esa águila para obtener agua.
aunque ya estaba plantada en buena tierra y tenía agua en abundancia, para crecer y convertirse en una vid espléndida y producir hojas frondosas y frutos suculentes. Así que ahora el Señor soberano pregunta: ¿crecerá y prosperará esa vid? No, yo la arrancaré de raíz. Cortaré sus frutos y dejaré que se le sequen y marchiten las hojas. La arrancaré fácilmente, sin necesidad de un brazo fuerte ni de un gran ejército. Pero cuando la vid sea trasplantada, ¿volverá a florecer? No, se secará. Cuando el viento del oriente sople contra ella, morirá en la misma tierra fértil donde había crecido también. Luego recibí este mensaje del Señor: diles a esos rebeldes de Israel: ¿no entienden lo que significa este enigma de las águilas? El rey de Babilonia vino a Jerusalén y se llevó al rey y a los príncipes de Babilonia. Hizo un tratado con un miembro de la familia real y lo obligó a jurarle lealtad. También desterró a los líderes más influyentes de Israel para que Israel no se fortaleciera nuevamente y se rebelara. Solo si cumplía su tratado con Babilonia podría Israel sobrevivir. Sin embargo, este israelita de la familia real se rebeló contra Babilonia y envió embajadores a Egipto para solicitar un gran ejército con muchos caballos. ¿Acaso podrá Israel dejar de cumplir con los tratados que hizo bajo juramento sin que haya consecuencias? No, porque tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, el rey de Israel morirá en Babilonia, el territorio del rey que lo puso en el trono y con quien hizo un tratado que despreció y no cumplió. Ni el faraón con su poderoso ejército podrá ayudar a Israel cuando el rey de Babilonia vuelva a sitiar a Jerusalén y mate a mucha gente. Pues el rey de Israel despreció el tratado y no lo cumplió aún después de jurar que lo haría. Así que no escapará. Entonces esto dice el Señor soberano: tan cierto como que yo vivo, lo castigaré por no cumplir mi pacto y por despreciar el juramento solemne que hizo en mi nombre. Arrojaré mi red sobre él y lo capturaré en mi trampa. Lo llevaré a Babilonia y lo juzgaré por haberme traicionado. Todos sus mejores guerreros morirán en batalla, y los que sobrevivan serán esparcidos a los cuatro vientos. Entonces ustedes sabrán que yo, el Señor, he hablado. Esto dice el Señor soberano: tomaré una rama de la copa de un cedro alto y la plantaré sobre la cumbre de la montaña más alta de Israel. Se convertirá en un cedro majestuoso, extenderá sus ramas y producirá semillas. Toda clase de aves anidarán en él y encontrarán refugio a la sombra de sus ramas. Todos los árboles sabrán que soy yo, el Señor, quien tala el árbol alto y hace crecer el árbol pequeño. Soy yo quien hace secar el árbol verde y le da vida al árbol seco. Yo, el Señor, he hablado y cumpliré lo que he dicho. Ezequiel capítulo 18. Luego recibí otro mensaje del Señor. ¿Por qué citan ustedes ese proverbio acerca de la tierra de Israel, que dice: los padres comieron uvas agrias, pero la boca de sus hijos se frunce por su sabor? Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, que dejarán de citar ese proverbio en Israel, pues todos los seres humanos son míos para juzgar, los padres y los hijos por igual. Esta es mi regla: la persona que peque es la que morirá. Supongamos que cierto hombre es recto y hace lo que es justo y correcto. No participa en los banquetes que se ofrecen en los montes ante los ídolos de Israel, ni les rinde culto. No comete adulterio ni tiene relaciones sexuales con una mujer durante su periodo menstrual. Es un acreedor compasivo, no se queda con objetos entregados en garantía por deudores pobres. No les roba a los pobres, más bien les da de comer a los hambrientos y les da ropa a los necesitados. Presta dinero sin cobrar interés. Se mantiene lejos de la injusticia.
es honesto e imparcial al juzgar a otros y obedece fielmente mis decretos y ordenanzas. Todo el que hace estas cosas es justo y ciertamente vivirá, dice el Señor soberano. Pero supongamos que ese hombre tiene un hijo adulto que es ladrón o asesino y se niega a hacer lo correcto. Ese hijo también comete todas las maldades que su padre jamás haría. Rinde culto a ídolos en los montes, comete adulterio, oprime a los pobres e indefensos, roba a los deudores al negarles que recuperen sus garantías, rinde culto a ídolos, comete pecados detestables y presta dinero con intereses excesivos. ¿Acaso debería vivir ese pecador? No, tiene que morir y asumir toda la culpa. Pero supongamos que ese hijo pecador, a su vez, tiene un hijo que ve la maldad de su padre y decide no llevar esa clase de vida. Este hijo se niega a rendir culto a ídolos en los montes y no comete adulterio. No explota a los pobres, más bien es justo con los deudores y no les roba. Da de comer a los hambrientos y da ropa a los necesitados. Ayuda a los pobres, presta dinero sin cobrar interés y obedece todos mis decretos y ordenanzas. Esa persona no morirá por los pecados de su padre, ciertamente vivirá. Sin embargo, el padre morirá por todos sus pecados, por haber sido cruel, por robar a la gente y hacer lo que es indudablemente incorrecto en medio de su pueblo. ¿Cómo? Se preguntan ustedes. ¿No pagará el hijo por los pecados del padre? No, porque si el hijo hace lo que es justo y correcto y obedece mis decretos, ese hijo ciertamente vivirá. La persona que peque es la que morirá. El hijo no será castigado por los pecados del padre, ni el padre será castigado por los pecados del hijo. Los justos serán recompensados por su propia conducta recta, y las personas perversas serán castigadas por su propia perversidad. Ahora bien, si los perversos abandonan sus pecados y comienzan a obedecer mis decretos y a hacer lo que es justo y correcto, ciertamente vivirán y no morirán. Todos los pecados pasados serán olvidados y vivirán por las acciones justas que han hecho. ¿Acaso piensan que me agrada ver morir a los perversos? Pregunta el Señor soberano. Claro que no. Mi deseo es que se aparten de su conducta perversa y vivan. Sin embargo, si los justos se apartan de su conducta recta y comienzan a pecar y a comportarse como los demás pecadores, ¿se les permitirá vivir? No, claro que no. Todas las acciones justas que han hecho serán olvidadas y morirán por sus pecados. Sin embargo, ustedes dicen, el Señor no hace lo correcto. Escúchame, pueblo de Israel, ¿soy yo el que no hace lo correcto o son ustedes? Cuando los justos abandonen su conducta justa y comiencen a cometer pecados, morirán por eso. Sí, morirán por sus acciones pecaminosas. Y si los perversos abandonan su perversidad, obedecen la ley y hacen lo que es justo y correcto, salvarán su vida. Vivirán porque lo pensaron bien y decidieron apartarse de sus pecados. Esas personas no morirán. Aún así, los israelitas siguen diciendo, el Señor no hace lo correcto. Oh pueblo de Israel, tú eres quien no hace lo correcto, no yo. Por lo tanto, pueblo de Israel, juzgaré a cada uno de ustedes según sus acciones, dice el Señor soberano. Arrepiéntete y apártate de tus pecados. No permitas que tus pecados te destruyan. Deja atrás tu rebelión y procura encontrar un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué habrías de morir, oh pueblo de Israel? No quiero que mueras, dice el Señor soberano. Cambia de rumbo y vive. Aleluya, así que hemos leído Ezequiel capítulo 16 al capítulo 18, donde vemos en estos capítulos que Dios usa palabras fuertes, usa enigmas, usa parábolas para poder describir cuál es la magnitud
de esa infidelidad de Israel para con él. Recordemos que cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, lo libertó de aquella esclavitud y era guiado por Moisés en el desierto. Dios hizo un pacto con el pueblo y el pueblo aceptó aquel pacto, aceptó ser el pueblo de Dios, el pueblo escogido. Ellos serían su pueblo y Él sería el Dios de ellos. Y Dios aquí les está llamando la atención al pueblo y le está diciendo, de tal manera ustedes, comparo yo la infidelidad de ustedes porque ustedes no han honrado su parte del pacto, de estos votos solemnes que nos prometimos. Y vemos que en el capítulo 16 Dios presenta una parábola muy gráfica donde Jerusalén era como un bebé, una niña abandonada al nacer, a quien Él recogió, cuidó y adornó hasta convertirla en reina. Y de aquella condición Dios la recogió, Dios la cuidó, Dios la adornó y la hizo su esposa, la hizo suya. Sin embargo, vemos que conocemos nosotros y entendemos que cuando una pareja se casa, son esposo y esposa. Y es hasta que la muerte los separe. Y hay estos votos que se dan, estas promesas de fidelidad y de amor, el uno por el otro. Y cuando en momentos dentro de los matrimonios pueden haber situaciones, circunstancias, infidelidades, aquello afecta al matrimonio. Que una persona no honre los votos que ellos dijeron en el altar aquel día delante de Dios y los testigos presentes. Y vemos que Dios le está llamando la atención aquí a su esposa, a Israel, que en lugar de serle fiel, Jerusalén se prostituyó con ídolos. Aún haciendo cosas detestables, pecados detestables, tales como sacrificar aún sus propios hijos a los ídolos. Y conocemos nosotros la historia de Sodoma y Gomorra. Y aún allí, Dios le está diciendo al pueblo de Israel, lo siento mucho, pero tu comportamiento es aún más corrupto que el de Sodoma y Samaria. Es más corrupto al punto que lo que ellos hicieron parece virtuoso. Su actitud de ellos, aunque era terrible. Conocemos nosotros la historia de Sodoma y Gomorra, y aquí específicamente está hablando también Dios de Samaria también. Un pueblo mixto. Y Dios le está llamando la atención, porque si Sodoma y Gomorra y Samaria eran pueblos extranjeros, eran pueblos no escogidos de parte de Dios, que no estaban bajo este pacto de Dios, y actuaron perversamente, y Dios les está comparando con Jerusalén, que el comportamiento de Jerusalén ha sido peor. Ha sido corrupta. Jerusalén, Dios tiene esto tengo contra ti. Pero a pesar de que Jerusalén ha sido una esposa infiel, aún así vemos que Dios en su misericordia, al final, promete restaurar a su pueblo a un pacto eterno. Vemos que aunque
Israel, Jerusalén, había sido esta esposa infiel. Dios no puede negarse a sí mismo. Él es amor. Y en su bondad y en su misericordia, Él extiende su gracia y su misericordia a Israel. Va a venir juicio por causa de la consecuencia de sus pecados. Pero Dios en su misericordia va a restaurarla, le promete. Y en el capítulo 17 vemos que Dios cuenta aquí una historia. Una gran águila, y esto haciendo referencia a Babilonia, arrancó un retoño del cedro y lo plantó en un terreno fértil, representando al rey Joaquín llevado al exilio, ¿verdad? Y después dice que la vid buscó otra águila, haciendo referencia a Egipto, en lugar de permanecer fiel a la primera. Y esto representa la rebelión de Sedequías, rey de Judá, quien rompió el pacto con Babilonia. Dios anuncia que esa vid será arrancada y marchita, porque aún allí no pudo permanecer fiel, no pudo honrar su palabra, Israel. Y aún allí promete Dios que un día plantará un nuevo retoño de cedro. Una profecía mesiánica que crecerá en poder y dará sombra a muchas naciones. Verdaderamente, la desobediencia, la paga del pecado es muerte. Pero el propósito de Dios es restauración siempre, cumplir su palabra y restaurar. Vemos que en su misericordia Él promete dar un retoño nuevo, quien sería Jesús, ese Salvador que vendría a traer esa libertad, esa redención, ese perdón de pecados. Y en el capítulo 18 vemos que el pueblo decía: los padres comieron uvas agrias y los hijos tienen la dentera, culpando a las generaciones anteriores por sus males. Y Dios les corrige y les dice: cada persona es responsable de sus propios pecados. El hijo justo no sufrirá por los pecados de su padre, ni el malvado será perdonado por la justicia de su hijo. El Señor no se complace en la muerte del impío, sino de que Dios desea que todos procedan al arrepentimiento y puedan tener salvación y vida eterna. Todos somos responsables por nuestras acciones. Delante de Dios somos responsables. Hoy en día, o dentro de la cultura, ¿verdad? Había un dicho que dice, hubo un tiempo que muchas personas decían: tú no me puedes juzgar, solo Dios lo hace. Y qué gran verdad. Pero con tanta ligereza se puede decir esa frase, sin entender el hecho de que Dios en su amor es un buen padre que corrige y traerá juicio a cada una de nuestras vidas. Aleluya. Dios nos amó cuando nadie más lo hizo. Y Él espera que de la misma forma como Él se entregó a nosotros, como Él se entrega a nosotros, nosotros podamos ser fiel y entregarnos a Él. Que podamos ser su pueblo. Que no nos prostituyamos a las cosas pasajeras de este mundo. No os conforméis a este siglo. Y una de las cosas que en su misericordia Dios trae la provisión necesaria, porque sabía que en nuestra necesidad íbamos a necesitar salvación. Dios promete el retoño
un Rey eterno, el Mesías, por el cual hoy en día nosotros somos justificados. Todo aquel que en Él crea pueda tener salvación y vida eterna, pero somos responsables delante de Dios de nuestras decisiones. Y me quedo con Ezequiel capítulo 18, verso 32, que dice: ya no quiero que mueran ustedes, dice el Señor soberano, arrepiéntanse y vivan. Arrepiéntanse y vivan. Vuelvan al primer amor. Vuelvan a la verdad, a la senda antigua, al camino, a la verdad. Aleluya. Así que espero que haya sido de mucha bendición y edificación para tu vida la lectura del día de hoy, y te espero el día de mañana. Dios te bendiga.